arriba. Él está sentado en gloria, reinando y gobernando con toda autoridad. Amén. Gloria al Señor. ¿Ya está listo ahí todo? Le damos la bienvenida a los que nos ven por video en esta noche. Estamos contentos, gozosos una vez más de poder estar en comunicación con ustedes para traer la hermosa y eterna palabra de Dios. Así que en esta noche hay una palabra calientita para el pueblo del Señor. Amén. Vamos a orar. Amén. Gracias, Padre Santo, te damos en esta linda noche, Señor. Una vez más, tu pueblo está congregado, Señor. Hemos dicho, heme aquí a tu convocación, Señor. Aquí está el pueblo que te obedece, que se sujeta, que clama a ti día y noche, Señor, al cual tú le vas a hablar en esta noche, Padre. Aquí está, Padre Santo, ese pueblo que espera en ti, Señor. Que tenemos la esperanza viva, Señor, de que tú vas a sanar nuestros cuerpos en esta noche. Que la unción sanadora fluya, Señor, desde la cabeza hasta la planta de nuestro pie, Padre. Úngenos, Señor, unge mi cuerpo, Padre. Toca mi garganta, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a aquellos que están en su casa enfermos, Padre. Que ellos, Padre Santo, no han podido llegar aquí, Señor, pero su corazón, su deseo, su anhelo está en estar aquí, Señor. En este momento clamamos, Señor, que se desate la unción, que fluya la unción sanadora. No importa cómo estén estos cuerpos de barro, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado. Aquí tú eres el Rey de Gloria. Aquí hemos venido a adorarte y alabarte. Y declaramos que no hay carne ni sangre que vaya a estorbar, Padre, la adoración y la alabanza. Que el fluir de tu palabra, Señor, fluya en este altar. En el nombre poderoso de Jesús, amarro y ato todo espíritu de enfermedad que quiere venir a tocar nuestras gargantas, nuestros cuerpos en esta noche. La sangre de Cristo tiene poder y se quema todo espíritu de las tinieblas que quiera tocarnos en esta noche. En el nombre poderoso y eterno de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos. Aún nuestras gargantas andan ahí luchando, amén, pero hay aceite en este lugar y vamos a salir sanos en esta noche, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hay palabra de Dios en esta noche y vamos a ir al libro de Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 14, gloria a Dios. Verso 22, vamos a leer este pasaje hermoso, muy conocido, que también se encuentra en los 4 evangelios, cuando Jesús anda sobre el mar o camina sobre el mar. Por si alguno no lo ha leído o alguien que nos está mirando no ha tenido acceso a la escritura completa de este pasaje hermoso, vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Hasta ahí la escritura.
Gloria al Señor. En esta noche vamos a estar hablando sobre mantente enfocado en Cristo. Mantente enfocado en Cristo. No importa la tormenta, no importan los vientos contrarios, no importan las malas noticias. El Espíritu Santo dice a su iglesia: mantente enfocado en Cristo. Amén. Porque hay victoria para el pueblo que se mantiene enfocado. Y esa es la mayor estrategia que Satanás va a usar en este último tiempo: desenfocarnos del verdadero propósito y llamado de Dios. Amén. El diablo está trabajando día y noche para que tú te desenfoques, para que yo me desenfoque. Nos trae afanes, nos trae cosas, nos trae enfermedades, nos trae cosas de lejos, cosas de cerca. Andamos a veces a merced del enemigo en cuanto a eso, mis amados. Y en este tiempo de Navidad, lejos de estar en comunión con el Señor, andamos cansados, ojerosos, corre y corre, busque para acá, busque para allá. Y dice el Señor: no te desenfoques de Cristo, porque después de estos tiempos de tanto desenfoque, mucha gente termina tibia. Mucha gente termina paralizada, mucha gente termina enfriándose de las cosas del Espíritu. Y el Señor clama en esta noche a través de su palabra y dice: iglesia, pueblo mío, no te desenfoques, no te dejes guiar o llevar por la corriente que este mundo tiene. Porque el mundo tiene una corriente. El mundo levanta sus tormentas. El diablo es especialista en levantar tormentas. Pero tenemos un Dios que también se especializa en dar una palabra de su boca. Y dice la Biblia que aún la mar le obedece. Una sola palabra de nuestro Dios es capaz de aplacar toda tormenta que Satanás levanta en nuestra contra. Dice la palabra del Señor que ellos fueron enviados por el Señor. Y se ve en el capítulo 22 que el Señor tenía prisa en que los discípulos subieran a la barca y se fueran de ahí. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. Había una premura en el corazón de Jesús para que los discípulos salieran. Y yo meditaba en este pasaje. Y muchas veces Dios nos mueve a hacer cosas y al parecer salen mal. Al parecer no salió como tú esperabas, pero fuiste enviado por el Señor, fuiste ordenado por el Señor te dio una orden, el Señor te dio la palabra. Y a veces no entendemos el por qué nos mueve de esa manera. A veces nos ofuscamos en la mente tratando de entender por qué me está sucediendo esto. Los discípulos obedecieron al Señor, pero no entendieron cuál era la premura, aquella prisa de Él porque salieran. Pero si usted lee en los versículos anteriores, dice que acababan de matar a Juan el Bautista. Y yo pienso que en el corazón de Jesús había esa determinación de que no era su tiempo todavía. Él sabía la comisión que traía este mundo de salvar al perdido. Él sabía que tendría que morir el día de su muerte en una cruz, pero no era su momento. Él sabía que tenía que guardar a aquellos 12 hombres que caminaban con él, porque ellos llevarían el evangelio a toda la tierra y a toda la humanidad. Aquellos hombres tenían que ser preservados para la comisión que vendría después de Cristo. Ellos no sabían por qué Dios los estaba mandando en una barca y por qué momentos después se levantó una gran tempestad que dice la Biblia que sacudía la barca. Y tanto era el miedo que gritaban de espanto, me imagino yo. No es de imaginarse mucho qué miedo ha de estar en el mar. En una barca en aquella época que no tenía grandes motores quizá, que no dependía de la tecnología, que el radar no sabía dónde estaba. Simplemente la oscuridad cayó quizá y ellos se sacudían de un lado para otro. Pero la Biblia dice que a la cuarta vigilia de la noche llegó el Señor. Y esa es la palabra en esta noche. No te desenfoques del Señor, porque aquellos hombres permanecieron unidos en la barca. Yo quiero decirte que a veces este lugar es la barca. Este lugar es la barca. Y aunque sintamos los sacudones, sintamos los vientos contrarios, aquí estamos unidos. Sabemos que el Señor llegará. Sabemos que su presencia llegará. Sabemos que Él sabe que estamos en la brecha. Sabemos que estamos obedeciendo. Él dice en su palabra: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Estamos aquí, algunos arrastrando la carne, pero el Señor llegará en su momento. Él tiene
visitación reservada para cada uno de nosotros. Estos hombres obedecieron. Y cuando tú te mantienes enfocado, ahí está la obediencia consecuentemente. Obedeces al Señor porque estás enfocado en Él. Tus ojos están puestos en el autor y consumador de la fe, dice su palabra. Muchas veces el desenfoque provoca falta de claridad, falta de visión. Cuando el diablo logra desenfocar a un hijo de Dios, el cristiano se vuelve frágil a cualquier tentación. El cristiano se vuelve frágil a cualquier viento contrario. Pero cuando tú te mantienes enfocado en que el Señor está contigo, y si Dios contra ti, y si Dios contigo, ¿quién contra ti? Nada ni nadie podrá apartarte de su amor. Esa es la cosa que yo miraba en este pasaje, y Dios me hablaba y me decía: hay mucho pueblo atemorizado, hay mucho pueblo poniendo su mirada en las cosas que yo no le he dicho que las ponga. El diablo está logrando desenfocar una gran parte de la iglesia de Cristo, y el Señor viene por una iglesia enfocada en los últimos días. ¿Por qué? Porque van a venir estrategias de Satanás pesadas sobre el mundo. Y los que no estemos bien arraigados y concentrados en lo que es Dios y su eterna palabra, que esta palabra more, dice el Señor, en abundancia en tu corazón. ¿Cómo estamos nosotros poniendo la fe en esta noche? Es difícil poder creer que te puedes mantener enfocado en lo que Dios hará cuando te dan un diagnóstico médico contrario al que tú esperabas. Cuando tú crees que la medicina te va a sanar, pero de repente te dicen que es incurable lo que tienes. Que te dicen que vas a perder la casa, que te corren del trabajo. Casi humanamente es imposible mantenerte enfocado en las promesas de Dios en ese momento. Pero si Dios te dice, mantente enfocado, es porque es posible. Es porque hay gente que lo ha logrado. Y si hay siervos que quedaron aquí registrados, que pudieron, y uno de ellos, hermanos, es el apóstol Pablo, en sus viajes misioneros. Cuando aquel profeta Agabo vino y le dijo: ¿de quién es este cinto? Así se hará al dueño de este cinto. Se le amarrará de las manos y de los pies en Jerusalén. Y luego vienen, ¿verdad?, sus compañeros, ahí los discípulos, y le dicen: no, líbrate el Señor, apóstol Pablo, ¿para qué te vas a exponer? Guárdate, Dios, no vayas a Jerusalén. Pero luego dice él que no les hizo caso. Estoy parafraseando ese pedazo de la palabra. Dice: no les hizo caso, ignoró los comentarios, porque el apóstol Pablo tenía su mirada puesta en el Señor, en el que lo había llamado. Él estaba enfocado, que había un propósito con su vida, y dijo: yo no solamente estoy dispuesto a que me apedreen, y me garroteen, y me encierren, sino aún a morir por el nombre de mi Señor. Él estaba enfocado en defender lo que él creía. ¿Qué tan enfocados estamos nosotros, mis amados? ¿Somos cristianos de temporada o cristianos que verdaderamente creemos en el Señor? Amén. Dios busca cristianos que crean de verdad, que tengan esa fe firme en sus vidas, que no los dejemos zarandear de un lado para otro. Aún el mismo Señor Jesucristo, hermanos, tuvo que luchar para mantenerse enfocado. Y miren, ahí en Juan 4:31 vemos en esta porción de la palabra que los discípulos le rogaban al Señor Jesús que comiera alimento. Por el traficar del camino, por el evangelizar a la mujer samaritana, él se olvidó de comer. Sus discípulos estaban preocupados: maestro, no has comido, come por favor, te me vas a debilitar. Y ya se nos acabó el complejo B, ya no hay nada que tomar, no hay vitaminas aquí, Señor. Come por favor. Te va a dar un patatús, se te vas a desmayar, Señor. Pero dice el Señor: mi comida es hacer la voluntad del que me envió, terminar su obra. Ese es mi alimento. Tenemos que estar listos para defender nuestro llamado y nuestro propósito en el Señor. Aleluya. En esta tormenta que acabamos de leer aquí, los discípulos del Señor estaban siendo azotados. Pero dentro de ese grupo, todos en un momento tuvieron temor. Quizás todos aquí hemos experimentado el miedo, el temor, alguna cosa, algún animal, qué sé yo, pero hemos experimentado el temor. Pero uno de ellos tuvo una fe diferente. Y cuando vio venir a Jesús, dice que esa fe creció y le dijo: Señor, si eres tú, el Jesús que yo conozco, manda que yo vaya a ti.
Y lo que yo veo es que cuando te mantienes enfocado en Jesús y tu mirada está puesta en Él, tu fe se va a fortalecer. Amén. Y es lo que necesitamos nosotros en este tiempo, que nuestra fe se fortalezca, porque si dejamos menguar la fe, el enemigo nos hace trizas. Sigue creyendo. Si estás esperando un milagro, sigue creyendo en Él. Si estás esperando una buena noticia, síguela esperando, porque eso es lo que Dios dice: mantente enfocado en mi palabra, en mis promesas. Lo que yo te he dicho se cumplirá. Si yo te dije embárcate, haz esto, haz aquello, no temas las tormentas que se están levantando. Aleluya. Alguien puede decir: ¿por qué estamos siendo tan atacados? Porque somos el pueblo escogido de Dios. Amén. Somos el pueblo escogido de Dios. Y mi pastor siempre decía y siempre dice: si tú no estás siendo atacado, preocúpate. Preocúpate, porque algo está mal contigo. Porque aquí solamente existe el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Amén. O estás con uno o estás con el otro. Y si estás en el reino de Dios, te aseguro que va a haber lucha, va a haber batalla, va a haber tribulación, porque eso es lo que la Biblia nos enseña. Así que gloria a Dios, porque somos participantes de las tribulaciones del Señor. Amén. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Dice el Salmo 25:15: mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Miren qué tremenda esta porción de la Escritura, hermanos. No sé si a usted le han amarrado los pies, pero una red te enreda los pies, enreda los peces para que sean atrapados. Pero dice aquí el salmista que su mirada no estaba en la red. Y cuando usted se tropieza con algo, lo primero que hace es voltear a ver con qué se tropezó, ¿verdad que sí? Es difícil creer que el salmista tenía una trampa en sus pies. Estaba siendo atrapado por una red. Y esta red tipifica las pruebas, las tribulaciones diarias de nosotros como cristianos. Aun sin embargo, la Biblia dice que él no estaba mirando las circunstancias que lo estaban enredando. Él no se quedó observando el problema. Él no se quedó viendo qué tan gruesa era la red. Él no dijo: ¿quién me amarraría? ¿Quién la tiró? ¿Quién fue el culpable? Él no dijo nada. Dice que sus ojos estaban puestos en Jehová, porque él sabía que si ponía su atención en Dios, Dios lo iba a socorrer. El Señor va a libertar a su pueblo, mis amados. Aquellos que tengan su mirada en Él, aquellos que no tengan su confianza en ninguna otra cosa más que en el Señor. Y esto me habla de celo, mis amados. No compartas tu fe con nadie. Aleluya. Sé celoso de tu fe. Sé celoso en quien pones tus ojos. Sé celoso en quién estás confiando. Gloria a Jesús. Dime dónde pones tus ojos y te diré en quién estás creyendo. Pones tus ojos a veces en la medicina, es ok, está buena, sirve. Pero acuérdate que tu sanador es el Señor. Él es Jehová Rafa. Él es el que te sana. Él es el que te rescata del hoyo. Él es el que te rejuvenece. Él es el que te da la vida, porque Él es la vida. Amén. Así que el Salmo 121:1 dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No andaba este hombre turbado en la tierra como muchos de nosotros andamos hoy en día. Cuando no nos llovizna, nos relampaguea, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Cuando no te sucede una cosa, te sucede otra. Pero ¿de dónde viene tu socorro? No lo busques aquí, no le llames por el celular, no le escribas un texto. Allá está arriba el que te puede ayudar. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, Él es nuestra torre fuerte. Voltea tu mirada a Él. El mundo quiere atrapar la mirada de la iglesia de Cristo. El mundo quiere distraer a la iglesia de Cristo. Pero dice el Señor: pon tu mirada en mí. Búscame a mí. Busca las cosas de arriba. Busca las cosas celestiales y eternas. Y el Señor responde a su pueblo. Gloria a Dios, aleluya. Aún el Señor tuvo que luchar por mantenerse enfocado en el propósito de Dios. Cuando Pedro se acercó y le dijo: ay, Señor, líbrete de que tú vayas a ser golpeado. Porque el Señor les estaba diciendo: yo voy a morir en una cruz, pero al tercer día voy a resucitar.
y voy a ser lacerado, voy a ser golpeado. Pero ese es mi martirio, porque lo tengo que cumplir. Así está en el plan, en el corazón de mi Padre. Y dice ahí adelante que Pedro se acercó y le dijo: no, Señor, no permitas que te hagan eso. No permitas que un día tú vayas a morir de esa manera tan cruel. No lo hagas, mi Señor. No dejes que el enemigo te lastime de esa manera. Y el Señor le dijo: quítate de delante de mí, Satanás. Amén. Porque me eres tropiezo. Porque tu mira no está en las cosas de arriba, sino en las de la tierra. Y muchas veces nosotros, por más que amemos a nuestros seres queridos, por más que ellos busquen nuestro bien, llegará el momento en que Satanás los use. Satanás los usa muchas veces. Y para que tú te pongas cómodo, para que tú te quedes quieto y reposado, para que otros hagan tu responsabilidad, para que otros vayan mientras tú descansas. Pero ¿sabes qué dice el Señor? Yo vengo por una iglesia esforzada y valiente. Esforzada y valiente. Porque hay muchos que ya se están quedando cómodos escuchando el susurro de Satanás. A través del hijo, a través de la esposita, del esposito. ¿Qué susurro has escuchado últimamente? Y no necesariamente a veces escuchamos el susurrar de afuera, sino de dentro de nuestro corazón. Quédate quieto. ¿Para qué vas a dar la vida? Ya te has matado 30 años. Sigues siendo pastor, ya estás cansada. ¿Para qué sigues? Amén. Deja de escuchar esas voces. No vienen del Eterno, no vienen del que te llamó, no vienen del que te ungió, no vienen del que te ungió con poder. Vienen del mismo infierno para detener tu proceso, para sacarte de la voluntad de Dios. Vienen de la misma boca del diablo para traer frustración y calamidad a tu vida. No hagas caso a lo que el enemigo está tirando sobre ti. Sacúdete en esta noche y dile: hasta aquí llegaste, Satanás. No te voy a poner atención porque me eres tropiezo. Yo voy persiguiendo mi victoria. Yo voy siguiendo una palabra que Dios me ha dado. Yo sé que mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo sé que voy a ser sano, voy a ser sana. Yo persigo una meta. Amén. ¿Qué meta persigues tú? Sí, Señor. Tenemos que perseguir por fe una victoria, por fe una meta que tú te has puesto. Yo creo que Dios va a comenzar a moverse de una manera sobrenatural con aquellos que, como Pedro, activen esa fe en medio de la prueba. Aleluya. Las pruebas son buenas. Hay tempestades que Dios levanta y las permite. Hay otras que son levantadas por el mismo diablo. Pero cualquiera que sea la historia, la tormenta, Dios está en control. Amén. Y nosotros nos corresponde creerle a Dios. No desenfocarnos. No te dejes sacar del plan de Dios. No te dejes caer en desobediencia. Mire lo que hace, hermanos, cuando nosotros nos desenfocamos. En la Biblia habla del rey David. El rey David en tiempo de guerra, dice la palabra del Señor, allá en Segunda de Reyes, que el rey David se quedó cómodo en su recámara. Los demás soldados salieron a pelear, pero él se le hizo bueno oír la voz de su interior. O no sabemos si el que andaba limpiándole la recámara le dijo: Señor mío, tienes muchos sirvientes, tienes muchos soldados a tus pies, ¿para qué vas a salir? Mira el viento cómo está soplando, mira la lluvia, mira el frío, mejor quédate aquí, te voy a atizar la chimenea y te quedas calientito, Señor mi rey, quédate aquí. Y escuchó la voz del enemigo. Y dice la Biblia que todos se fueron a pelear contra el enemigo, pero él se quedó cómodo en su recámara. Y cuando tú te quedas cómodo, tu mirada se distorsiona, tu mirada no está clavada en el Señor. Eso de la comodidad, de la pasividad, hace que tus ojos vean lo que no debes de ver. Amén. Tu mirada se empieza a enfocar en lo material, se empieza a enfocar en las circunstancias, se empiezan a enfocar en tentaciones que antes no te atraían. Empiezas a ver cosas que el Señor dice: no lo veas, no le pongas atención. Vuelve a reubicar tu mirada en el hacedor de tu vida. Gloria a Jesús. Y David desenfocó su atención, se desenfocó de Dios, se desenfocó de su propósito. Él era rey, era el primero que tenía que dar el ejemplo. Amén. Sin embargo, se durmió. Amén. Y dice la palabra que eventualmente se hundió como Pedro, cayó en pecado. ¿Por qué se hundió Pedro? Algunos dicen porque le faltó fe. Sí. El Señor dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
A veces nos falta fe en medio de la prueba para dar pasos de fe. Y Dios dice, esta prueba te la he puesto para que aprendas a caminar sobre ella. No debajo del agua, arriba de la prueba te quiere el Señor. Viendo la prueba para abajo, no mirando la prueba para arriba, porque la prueba no es lo suficiente grande como para apartarte de Dios. Ninguna prueba es tan grande como para que te alejes de tu Señor. Las pruebas se ven para abajo porque son chicas delante del poder de Dios. ¿Cuántos creen que no hay prueba grande que Dios no pueda vencer? ¿Cuántos creen que no hay problema que Dios no te pueda solucionar? ¿Cuántos creen que le servimos a un Dios que no hay nada imposible para Él? Yo lo creo, mis amados. Yo lo creo, que si Dios permite que nosotros pasemos por pruebas, es porque Dios quiere enseñarnos a dar pasos en lo sobrenatural. Pedro caminó en lo sobrenatural, aunque es muy criticado por los eruditos de la Biblia, pero ya quisieron esos eruditos dar 2 pasos sobre el agua como los dio Pedro. ¿Verdad que sí? A veces criticamos la fe de otros, pero esa fe es grande porque hicieron algo que tú no te atreves a hacer. Enfoquémonos en el Señor. No descuides lo que Dios ha dado en tu vida. Meditaba yo en eso y decía, Señor, tu palabra dice que avives el fuego del don de Dios que hay en ti. No lo descuides, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Ese don te fue puesto a ti por las manos del presbiterio. ¿Cuántas veces hemos orado por usted? ¿Cuántas veces han orado por mí? ¿Cuántas veces el Señor ha declarado un don en tu vida? No lo descuides, porque el Señor quiere que tú te enfoques en lo que Él te ha dado. El enemigo busca que se desenfoque uno de los dones que Él tiene en nosotros. Abanícalo. ¿Y cuál es el don que tienes? A lo mejor canta, sigue cantando en medio de la prueba. A lo mejor predica, sigue predicando en medio de la lucha. A lo mejor tienes el don de servir, sigue sirviendo. Que la prueba no te aparte de tu mirada al Señor. Amén. Es cuando más cuidado tenemos que tener, mis amados, de tener enfocada nuestra fe en el Señor. Porque si no te agarras fuerte de Él, amada iglesia, estos vientos contrarios nos pueden sacar de su camino. Nos pueden sacar de la barca. Nos pueden sacar de la seguridad que tenemos bajo su manto de Él. Su protección. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No te salgas de debajo de la sombra de Dios. No te apartes por más vientos y por más contrariedad que venga a tu vida. La Biblia compara a la persona que sabe, que obedece su palabra, la compara con un hombre prudente que edifica su casa sobre la arena. Amén. Eso pasa cuando tú pones en prioridad la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice, yo nunca te dejaré. Y cuando estás enfermo, cuando estás en lucha, tu fe y esperanza es esa. Señor, me siento mal, pero tú dices en tu palabra que tú estás conmigo, que tú eres mi Dios, mi sanador. Yo lo creo, Señor, aunque me duela todo. Yo lo creo, aunque me siento débil. Tu palabra dice que tú eres fuerte en mi vida. Diga el débil, fuerte soy. Cuando tú mantienes tu palabra, la boca llena de la palabra de Dios, esa palabra tiene poder, mis amados. Esa palabra tiene poder. No cambies la palabra de Dios por palabras humanas y terrenales. Sigue confesando la palabra. Sigue hablando la palabra. Ten cuidado con lo que hablas cuando estás en una prueba. Porque de ahí depende la victoria. De ahí depende lo que Dios se cumpla en esa prueba. El propósito de Dios que se tiene que cumplir en ese periodo de prueba. Ten cuidado con lo que hablas. Amén. Los veo serios. Denle un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Así que el desenfoque, mis amados, el quitar la mirada del Señor, hace que pongas atención a esos vientos, hace que te saquen de la gloria de Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia y hay un servicio hermoso y hay gente danzando, gente aplaudiendo y se siente la atmósfera llena de la presencia de Dios? Pero hay uno que siempre sale y dice, qué monótono, no recibí nada, esto es igual
está seco todo. Me siento seco, porque yo lo he oído, mis amados. ¿Cómo no van a estar secos si en lugar de estar alabando a Dios están mirando? Te saben dar cuenta y seña de quién vino y quién no vino, qué ropa traía fulana, qué brocho traía en el pelo, cómo venía pintada y maquillada fulanita de tal. Pero no te saben dar seña de lo que pasó en el altar. No te pueden decir que había ángeles aquí ministrando el poder de Dios. No te saben decir que el Señor se paseaba por este lugar buscando un cuerpo, una cabeza en donde reposar su Santo Espíritu. Ellos no te van a decir que aquí había rodilla doblada, que aquí había gente intercediendo antes que tú llegaras. Ellos no te van a decir la atmósfera en el Espíritu, porque estaban en la carne. ¿Cómo vamos a nosotros a tener la mirada en el Señor? ¿Cómo vamos a poder ver la gloria del Señor si nos estamos desenfocando? El desenfoque nos saca completamente del fuego del Espíritu Santo. Nos mete en una tibieza, perdemos el tiempo, nos hundimos en la frialdad espiritual. Por eso la iglesia del Señor generalmente está pasando por una frialdad espiritual. Porque el verdadero enfoque de la iglesia se ha quitado. Que es alabar y glorificar el nombre del Señor. Lo que nos hace diferente a nosotros, la iglesia de Cristo, de los demás pueblos o de las demás personas, es que nosotros sabemos que tenemos un Dios vivo, real, verdadero, que nos convoca continuamente para congregarnos y adorarlo y alabarlo. Es un Dios que nos habla a través de la predicación, nos habla a través de su palabra. Creemos que Dios nos habla, nos toca, nos libera, nos hace nuevas criaturas. Creemos en ese Dios vivo. No creemos en una religión. Yo salí de la religión. Ya no creo en un Cristo muerto. Creo en un Cristo que tiene potestad de hablarme, de gobernarme, de guiarme, de darme luz, de darme voz, de darme vida cuando Él quiere dármela. Cristo tiene toda autoridad en nuestra vida. Gloria a Jesús. En 2 de Pedro 1:5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, dice, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de Dios. Yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo podemos mantenernos enfocados? Y esta es una de las escrituras que el Espíritu me trajo. Manténganse ocupados en buenos pensamientos. Aleluya. No te creas que ya eres perfecta, que ya lograste dominar tu carácter. No creas que ya lograste dominar tu boquita, de repente se te sale una. No creas que ya eres capaz de tener ese dominio propio perfecto. El Espíritu Santo sigue trabajando en cada uno de nosotros. Amén. Y cuando tú crees que ya lo alcanzaste todo, que eres la más madura de la iglesia, que el fruto se te cae de lo maduro, entonces dice el Señor, viene la entrada a malos pensamientos. Amén. Viene la entrada a cosas vanas y te apartan del conocimiento de Dios. Ahora dice aquí otro verso que me dio el Señor en Filipenses 4:8. Mantén, dice, los demás, dice, voy a leer todo el verso, ¿ok? Los demás, dice, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, ¿verdad? En esto pensad. Miren nomás qué tremendo, mis amados. ¿Cómo te puedes mantener enfocado? Llena tu mente con la palabra de Dios. Aleluya. Llena tu mente con lo que Dios te está dando. Aleluya. Si aquellos discípulos se meten en un pánico todos juntos, la Biblia dice que todos dieron voces de miedo. ¿Qué voces dirían? ¡Ay, un fantasma!, dijo uno. Sí es un fantasma. Quizá dijo otro, es un demonio, quizá. ¡Ay, Dios mío, líbranos! ¿Qué pasa cuando tú empiezas a oír voces de miedo? El miedo se pega, el miedo se contagia. Y aún aquí dentro de la iglesia
puede haber voces de miedo, puede haber voces de desánimo, puede haber voces que te quieran sacar de tu mirada en Cristo. Tenemos que tener ese cuidado que tuvo Jesús para nosotros poder apagar esas voces y decir, eres mi hermano en Cristo, pero en este momento te está usando el vivo diablo. Porque lo que estás diciendo va contra lo que yo estoy creyendo. Aleluya. Es tiempo de defender nuestra fe. Es tiempo de defender lo que estamos creyendo. Es tiempo de dar pasos firmes, sin titubear, en pos de Cristo que nos ha llamado. Aleluya. Tenemos que ser la iglesia valiente, la iglesia esforzada, que viene el Señor a levantar. Amén. Así que el enfoque en Cristo va a depender de tu actitud en las pruebas. Hay gente que somos pasados por pruebas más fuertes, otros quizás pruebas más débiles, pero el consejo es el mismo. Mantente ocupado en las cosas de Dios. Ay, hermana Berta, que estoy tirado en la cama. Sí, yo también he estado tirada en la cama. Ay, hermana Berta, que mi garganta no me da. No, a mí también me duele. A todos nos duele el cuerpo igual. ¿O a quién no le duele cuando le inyectan? A mí me han inyectado y me han dejado mi nachita morada, ¿verdad? ¿A quién no le duele cuando le sacan sangre en el hospital? Eso no es funny, como dicen en inglés. Eso es tormentoso. Uno no quiere pasar por ahí. Todos lo pasamos. Gloria a Dios. Pero Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros, mis amados. Hay que enfocarnos en Él. No descuides el don que hay en ti. ¿Alguien sabe que tiene dones en esta noche? Yo veo muchos dones aquí. Aleluya. Ocúpate en tu don. Ocúpate en tu don. Y usted que me está viendo por ahí por el video, ocúpese en su don. Usted sabe muy bien qué don le ha dado Dios. No lo guardes. No lo dejes que críe telarañas. Abanícalo. Cultívalo. Porque Dios quiere una iglesia que esté activa en los dones del Espíritu Santo. No importa que no tengas un don de púlpito, pero tienes un don, por lo menos uno tienes en tu vida. Úsalo en este tiempo. Mantente enfocado en las cosas del Señor. Y luego dice ahí, me llama la atención esto que dice en el verso 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Miren nomás qué rapidez tuvo el Señor, hermano, de levantar a un hombre con duda, de levantar de la misma muerte, por así decirlo, a un hombre que estaba a punto de ahogarse y que tenía duda, que tenía poca fe. Para que usted vea que Dios no se enfoca exactamente en que va a ayudar nomás a los que tienen grande fe. No, Dios nos quiere ayudar a todos por igual. Amén. Yo sé que quizás te falta fe igual que a mí. Quizás nos falta esa fe que Dios espera, pero no porque no llegues a ese nivel de fe Dios te va a dejar hundido. Si tan solamente clamas a Él en esta noche, allí está su mano rápidamente para levantarte, para soportarte, para sacarte de nuevo. A ti que te sientes en un hoyo, que te sientes como Pedro, que andas manoteando en las aguas turbulentas, aclama al Señor como dice su palabra. Clama a mí y yo te responderé. El Señor responde al instante a Pedro. Eso me habla de la misericordia de Dios. Me habla de su amor eterno, sabiendo Dios que aquel hombre había dudado de él. ¿Cómo te sientes tú cuando alguien duda de tu integridad? Cuando alguien no cree en ti como ser humano, uno se siente mal, porque tú puedes ver la desconfianza. Imagínense el Señor Jesús, aquel que caminó con él, aquel que acababa de ver la obra maravillosa de la multiplicación de los panes y los peces, aquel que acababa de ver las maravillas capaces de hacer el Hijo de Dios, dudó de él al dar 3, 4 pasitos quizá, se hundió. Yo quiero decirte, mi amada iglesia, que has creído, pero puede llegar el momento en que tu fe mengue. Puede llegar el momento en que la prueba haga que tu fe empiece a menguar como menguó en Pedro. Y ahí te dice el Espíritu Santo:
ahí clama a mí. Aleluya. Cuando sientas que te falta fe para salir del atolladero, clama al Señor. Y le puedes decir: Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe. Dame la fe para poder creer más en este milagro que yo sé que tú puedes hacer, Señor. Dios a veces no obra porque nos falta esa fe y no la pedimos. Amén. Podemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Podemos decirle: Señor, yo pienso, yo creo, estoy convencida que me falta fe. Y no te dé vergüenza, porque Pedro fue delante de los 12 que el Señor le dijo: hombre de poca fe. Pero también todos vieron la exaltación de aquel hombre. Deja que Dios te dirija. Deja que Dios te humille cuando Dios te tenga que humillar. Pero acuérdate que donde Dios te humilla te tienes que quedar parado, esperando que el mismo Dios que permitió que fueras humillado levante tu cabeza y dé testimonio de que tú eres hijo de Dios. Porque Dios alinea a su iglesia, Dios alinea a sus escogidos. Dios los corrige con amor. Hay gente que no se deja corregir ni enderezar, y lo que hacen es abandonar la barca. Ay, no me dijiste hombre de poca fe, Señor Jesús, ya me voy de este grupo. Ya me voy de aquí. Sáquenme del grupo de Facebook, sáquenme del grupo de WhatsApp. Ya no quiero pertenecer a los 12. ¿Por qué? Porque me dijiste Satanás. Me dijiste que hombre de poca fe. Chale, Jesús, ya no voy a caminar contigo. Muchos cristianos hay así. Con una corrección de los siervos se van de la iglesia. ¿Por qué? Porque no dejamos que el Maestro nos moldee, nos dé la fe, nos levante, nos trace una línea correcta para tener la victoria. Estos 12 discípulos permanecieron ahí. El único que salió de la barca fue Pedro, pero por orden del Señor. Si te vas a mover de la iglesia, que sea por orden de tu Señor. No te vayas a salir de la barca, de la protección de Dios, del grupo de los que estamos creyendo igualmente que tú en el Señor. Porque allá afuera, si Dios no te socorre, te vas a hundir. Y en este tiempo tenemos hoy más que nunca que buscar la guianza del Señor, mis amados. Tenemos que ser sensibles a ser guiados por el Espíritu Santo. Yo hablaba con un hermano y le decía: hoy en día está tan peligroso los tiempos que hasta para ir a la marqueta tienes que orarle al Señor y decirle: Señor, voy a salir. ¿Es ok contigo? ¿Me acompañas, Señor? ¿Me proteges en este día, Señor? ¿Acampas tu presencia, tus ángeles conmigo? Porque allí no llegas ni al staff de tu casa cuando un accidente puede venir contra ti. En este día, hermano, si no oí la ambulancia 10 veces que pasó por la calle cerca de mi casa, no la oí ninguna. Y esto me hizo reaccionar y pensar: qué tan frágiles somos en este mundo, pero al mismo tiempo, qué tan poderosos somos capaces de ser si Dios camina con nosotros. Hay una diferencia cuando Dios está contigo a cuando tú caminas solo. Enfócate en el Señor. Tú no estás solo. El tiempo tuyo no es el tiempo de Dios. Viene el tiempo de Dios en acción. Yo sé que la iglesia viene el tiempo de Dios para nosotros. Amén. Lo que tú ves pasivo se va a activar. Aleluya. Lo que tú ves detenido va a empezar a correr y a caminar y a fluir. Lo que tú ves enfermo ahorita lo vas a ver sano. Gloria a Jesús. ¿Qué dije? Que lo que ves enfermo lo vamos a ver sano. Amén. Lo vamos a ver sano. Amén. Pero es necesario verlo por la fe. Amén. Si logramos alcanzar la meta en la fe, está hecho aquí en la tierra. Gloria a Dios. Estos discípulos, yo me imagino que en un momento dado no pensaron que Jesús iba a ir con ellos. Porque si pensaban que iba a ir a su encuentro, no pensaban que iba a ir caminando sobre el agua. ¿Cómo creía usted que iba a llegar Jesús? En una barca. Pero ellos no miraron barca. Ellos no miraron en el plan de su mente cómo llegó Jesús. Tú quizás estás imaginando que tu salida va a llegar con un grande profeta enviado de Dios a este lugar, que va a levantar sillas de ruedas de ese gran hombre. Y probablemente así sea. Pero que no te espante que Dios llegue por otro lado. Aleluya.
Muchos esperaban la entrada triunfante de Jesús en un camello, en un carruaje faraónico, pero entró en un simple burrito. Dios va a sorprender a su iglesia. Dios va a sorprender a muchos grandes de su iglesia. Dios va a sorprender a muchos grandes que se han engrandecido en medio de la iglesia de Cristo. Y Dios va a llegar por donde menos piensa. Amén. Lo único que pide el Señor en esta noche, mantente enfocado. Pon tu fe solamente en el Señor. Mantente haciendo lo que estás haciendo. Sigue perseverando en lo que se te ha enseñado. No importa qué tan pesada sea la carga. De repente verás al Señor venir a tu encuentro. De repente verás la recompensa de tu fe. De repente verás la mano extendida del Señor que te dice, levántate. Yo sé que van a venir de repente a nuestra vida. Estamos por comenzar un año nuevo. No sé cómo pudiste pasar este año 22. Quizá en este momento el Espíritu te está diciendo, te apartaste mucho tiempo, pero Dios te da una oportunidad. Regresa a Cristo. Regresa, pon tu mirada en el Señor de nuevo. Pon como prioridad las cosas del reino de Dios. Vuélvete a enamorar de lo que hacías en el templo. Vuélvete a enamorar de la alabanza. Vuélvete a enamorar de los instrumentos. Vuelve a ver con amor el altar de la casa de Dios. Vuelve a ver hermoso el lugar donde Dios se derrama continuamente. Vuelve a ver hermoso el templo de Jehová. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Hay una bienaventuranza para aquellos que aman la casa de Dios. Salmo 84, léelo. Te vas a dar cuenta que Dios es el mismo de ayer y de hoy y será el mismo mañana. Aleluya. No cambia Dios. Gracias. Ama lo que es de Dios. Aborrece lo que es del mundo y del diablo. Haz una diferencia en tu corazón. Haz una marcada diferencia en tu alma. Y dile, Señor, enséñame a amar lo que tú amas. Y enséñame a aborrecer lo que tú aborreces. Dame asco por las abominaciones que tú ves desde el cielo como abominaciones. Y dame un corazón conforme al tuyo. ¿Sabe usted que caemos en una frialdad tan terrible que ya no hacemos diferencia entre lo que pasa en el altar y lo que pasa allá afuera? Porque nos ha cegado el enemigo, nos ha distorsionado la visión. Dice que desenfoque quiere decir algo que no está bien claro. Una foto borrosa, ¿verdad? Que usted no la puede apreciar. Cuando perdemos la visión del maestro, ves borroso todo. No hay hermosura alguna. Pero cuando tú te enfocas de nuevo en el Señor y le dices, Señor, heme aquí, de nuevo tomo tu mano, de nuevo me pongo de pie, de nuevo me sacudo, Señor, de nuevo tomo esa armadura que Dios me ha dado, de nuevo me tomo las armas, Señor, de nuevo tomo mi lugar en el ejército, de nuevo, Dios te da una oportunidad para que comiences de nuevo en este año 2023. Y quizás sea la última oportunidad que tengas. Amén. Vuélvete a enamorar de tu Señor. Aleluya. Vuélvete a enamorar de Él. Vuélvete a enamorar de las Sagradas Escrituras. Gracias. Vuélvela a saber con esa pasión. Vuelve a dormir con ellas en tu cabeza. Aleluya. Vuelve a abrazar la Biblia como antes lo hacías. Aleluya. Vuelve a decirle a esta Biblia, eres mi amiga, mi compañera, mi confidente. Oh, Rabashekete Kayalabaso. Uribaso Kotoribashekete Tete Kayalabai. Hay pueblo, dice el Espíritu Santo, que dura meses sin abrir mi sagrada palabra. ¿Cómo oirán mi voz si no me escudriñan? ¿Cómo me conocerán si no tienen su mirada en lo verdadero? Vuelve, amada iglesia. Aleluya. Vuelve a poner tu mirada en el Señor. Aleluya. El Señor está presto en esta noche para levantar Aleluya. y afirmar los pies de aquellos que se han debilitado, aquellos que se han sentado por el cansancio,
aquellos que han dejado la espada, aquellos que han dejado de laborar. Dice el Señor, yo vengo a firmar tus rodillas. Yo vengo a darte la fuerza que necesitas. Yo vengo a sostenerte de nuevo. Solo confía en mí, dice el Señor, y verás mi respuesta. Esa es la palabra en esta noche que Dios tiene para su pueblo. Ahí donde tú estás, recibe el toque de Dios. Recibe la mano poderosa de Dios que te levanta de esa cama del hospital, que te levanta de esa pausa en la que estás. Esa mano de poder que rompe cadenas. Esa mano de poder que viene a tu rescate. Ahí está en medio de tu dificultad. El que provee, el que libera, el que hace las obras que aquí en la tierra no se pueden hacer. Solo Dios es capaz de obrar las cosas que son imposibles. Te dejo con esa palabra. Actívate, enamórate de Dios y no te desenfoques, porque recuerda que esa será la trampa número 1 en este tiempo de Satanás para los hijos de Dios. Mantente enfocado siempre en Cristo. Dios te bendiga.